Váyase al libro de Segunda de Pedro. Si llegó a Apocalipsis, unas cuantas páginas atrás. Segunda de Pedro, capítulo 3. Verso 1. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 1. Vamos a leer hasta el verso 5. Y luego pues continuaremos la lectura durante el tiempo del sermón. ¿Está conmigo, amados hermanos? Dice la escritura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dice la letra: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, todo dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsiste. Hasta ahí leeremos. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, yo te doy gracias por tu palabra revelada, en la cual en esta palabra nos enseñas, oh Dios amado, lo que fue desde el principio, de lo que ha continuado en la historia de la iglesia y el mundo, y lo que vendrá en el futuro. Tu palabra nos revela, nos enseña, oh Dios amado, lo que fue y lo que es y lo que será. Gracias por esa palabra revelada, en la cual trae luz a nuestras vidas para andar, como dice Pedro, en piedad, en santidad, para la gloria de tu nombre, oh Dios amado. Habla a los corazones, habla a sus mentes, oh Dios amado de la gloria, sabiendo, Señor, que solamente tú puedes revelar entendimiento de tu palabra a las mentes y a los corazones de los presentes y de aquellos que nos puedan estar escuchando. Gracias por tu palabra. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. En esta ocasión, el título del sermón es La esperanza del cristiano, que Pedro nos enseña a nosotros. Amados hermanos, dice Pedro, yo ya lo he dicho antes, pero lo voy a volver, dice, a repetir, se lo voy a volver a decir. La importancia de lo que Pedro le va a decir. Lo ha visto a través de las epístolas de Pablo, y ahora lo vemos en Pedro, y también en el libro de Judas hace menciones de estas cosas de las cuales vamos a hablar hoy. La importancia de nosotros de estar receptivos a la palabra de Dios y a entender lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Y la importancia mayor está no solo en entenderla, sino que también en obedecerla en nuestras vidas. El éxito del cristiano estará en entenderla y en obedecerla. Verdaderamente, Pedro dice: Amados, esta es la segunda carta que os escribo,
y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Apela al entendimiento de los hermanos. Y lo hace por segunda vez porque lo que está diciendo o va a decir tiene alta importancia. Y cuando es algo importante que Pedro está escribiendo, realmente esa importancia también llega a nosotros por medio de la palabra. La importancia de la palabra. Apelando Pedro al limpio entendimiento, dice el verso 2, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Primero, él va y lo lleva a la escritura del Antiguo Testamento de lo que fue profetizado por los profetas. Primero lo lleva allá al Antiguo Testamento y luego los trae al Nuevo Testamento y diciendo, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Quiere decir que el mandamiento de Jesucristo, quienes lo han llevado a cabo, fueron los apóstoles. Ellos escribieron el Nuevo Testamento de la misma forma que se le fue revelado en el Antiguo Testamento por el Espíritu Santo. También el Espíritu Santo los inspiró a ellos a escribir la revelación de la voluntad de Jesucristo. Y de esa manera nosotros ahora hemos obtenido lo que es el libro, la Biblia, y lo tenemos en 2 tomos, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Entonces, para nuestro tiempo es más fácil leer las Escrituras. Y por eso la importancia de leerlas y entenderlas y obedecerlas. Pero hay una situación que se está dando y esa es la situación que Pedro aborda en la enseñanza. Sabiendo, dice en el verso 3, primero esto, que en los postreros días vendrán, dice, burladores, andando según sus propias concupiscencias. Recuerde la palabra burladores, porque estos hombres, recuérdese, estos eran judíos en ese tiempo. La iglesia, cuando va a empezar a crecer, está creciendo de los judíos. Entonces, está hablando de hombres, dice, que se están burlando de la palabra de Dios. Entonces, estos burladores, dice Pedro, los está exponiendo él a través de la palabra para cuando estas cartas llegasen a las iglesias, estos hermanos estuvieran preparados para hacerle frente a los burladores. ¿Y cuál es la burla que ellos hacían? Bueno, lo vamos a ver. Esto es lo que ellos decían en el verso 4, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Hay una pregunta. ¿De qué está hablando el advenimiento? Muy bien. Pedro les va a exponer a ellos y les va a decir que ellos están ignorando voluntariamente lo que es la creación, lo que fue el diluvio y lo que fue la primera venida de Cristo. Obviamente es dentro del panorama de lo que queremos enseñar. Pero la segunda venida, ese es de lo que se está hablando. Ahora bien, quiero dejar claro que la segunda venida no es para levantar la iglesia. La segunda venida es cuando Cristo vendrá y estará en esta tierra y gobernará por 1000 años. Quiere decir que si le voy a dar alguna palabra de consolación a usted o a la iglesia y a los que nos están viendo, quiere decir que cuando este tiempo acontezca la segunda venida de Jesucristo,
la iglesia ya no estará en la tierra. Debe de alegrarse, debe de sentirse contento, seguro en el plan de Dios. Pero volviendo, dice Pedro, estos hombres dicen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento, de su segunda venida? Porque del día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Ese verso, los burladores se están burlando cuando ellos dicen desde que murieron, o se refiere a los padres de ellos, o a los padres de la nación, o a quien se refiera. Están diciendo desde que nuestros padres ellos tuvieron conocimiento de que venía la segunda venida. Nuestros padres ya murieron y el Señor no ha venido. Y dice, y todo sigue igual. No hay cambiado nada. Ahí es donde ellos se están burlando. Entonces, si en el principio de la iglesia habían burladores, ¿cuánto más en nuestro tiempo ahora? Mediten esto. ¿Cuántos burladores no hay en el día de hoy? Y usan el mismo refrán diciendo, sí, mis padres, mis abuelos decían que Cristo venía y han pasado los años y Cristo no viene. Pero lo toman de una forma burlona, haciendo entender de que nosotros no tenemos ningún conocimiento de lo que estamos hablando. Se burlaban en el tiempo de Pedro y se burlan en nuestro tiempo. Entonces, pero viene Pedro en la sabiduría revelada de Dios, les dice, estos, en el verso 5, estos dice, ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Génesis capítulo 1, versos 6 y 8, habla de que en el principio la tierra y el agua estaban juntas, pero Dios dice que hizo separación de las expansiones de las aguas o de los abismos y separó la tierra de las aguas. Las aguas que conocemos como mares o ríos o lagos, Dios los separó y dejó lo que es la tierra. Por eso cuando Dios hace la separación, los mares tienen sus límites y no traspasan sus límites. Vea la palabra de Dios. Dios le puso límites a los mares y ellos no salen de su cauce, sino que se mantienen dentro donde Dios los dejó. Entonces dice, estos ignoran voluntariamente que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra, y Dios también separó las aguas y dejó la tierra. Y él prosigue adelante diciéndoles a ellos, tratando de que ellos no iban a entender, porque realmente habían decidido voluntariamente burlarse de la iglesia o de los profetas o de la autoridad de Jesucristo o de los apóstoles. No le estaban dando importancia. Por eso dice el verso 6, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Génesis 7, verso 11, es cuando Noé, Dios lo llama y le dice que prepare el arca, que va a haber lluvia y esa lluvia va a inundar la tierra completa. Entonces, las generaciones que vivían en el tiempo de Noé, ninguno le creyó a Noé. Le dijeron que estaba loco, porque nunca había llovido
agua del cielo. Entonces, pero la Biblia dice cuando Noé, capítulo 7, que las cataratas del cielo se abrieron y descendió la lluvia y la lluvia llenó la tierra y solo se salvó Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras. Entonces fue muy poca la gente que se salvó, pero Noé estuvo predicando más de 120 años mientras hacía el arca. Y nadie le creyó a él. Pero a la hora de que las aguas empezaron a subir, entonces la gente se empezó a desesperar. Por eso cuando usted lee la historia de Génesis 7, dice que Jehová selló la puerta del arca. ¿Por qué? Porque a lo mejor Noé hubiese abierto la puerta si él la hubiera cerrado. Pero Dios dice, él selló la puerta para que nadie entrase. ¿Es injusto Dios? No, Dios los invitó a que entraran al trabajo de la obra. Entonces, Pedro les dice, estos hombres ignoran que la palabra de Dios hizo los cielos y la tierra, ignoran el poder de Dios que hizo separar las aguas de la tierra, ignoran que también Dios hizo un diluvio donde trajo un castigo eterno para aquellos hombres en aquella época. Dice, ¿cómo es posible que sabiendo ellos esto, voluntariamente lo ignoran? Entonces, ¿qué aprendemos nosotros de los burladores? Que hoy en día también hay gente que conoce de la palabra de Dios, pero se burlan de la palabra de Dios porque no lo quieren entender y voluntariamente rechazan la salvación de Cristo Jesús. Ahora dice Pedro, pero los cielos, en el verso 7, y la tierra que existen, ahora dice, están reservados por la misma palabra. ¿Cuál palabra? La que hizo los cielos y la tierra. La palabra que separó las aguas de la tierra. La palabra que trajo la inundación en el tiempo de Noé. Pues la misma palabra de autoridad está usando Pedro y dice, esa palabra, la tierra que existe, dice, ahora está reservada, dice, por la misma palabra, guardado, dice, para el juego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces, hay una profecía dada aquí, que esa profecía se va a dar en el futuro. Entonces dice, ellos, dice, voluntariamente, aunque tengan el conocimiento, voluntariamente han decidido no creer. Entonces, en el tiempo de nosotros, hay millones y millones de personas que voluntariamente han decidido rechazar el evangelio de salvación de Jesucristo. Lo han hecho voluntariamente. Y hay otros que se están burlando del evangelio de Jesucristo. Pero Pedro los está diciendo, va a venir un día. Vendrá el día, la segunda venida de Cristo Jesús. Pero en la segunda venida, Él va a poner sus pies en la tierra. Cuando Él viene por la iglesia y levanta su iglesia, Él no viene a la tierra, sino que Él espera a su novia, que es la iglesia, en las nubes, y la iglesia sale de la tierra y se junta con Cristo Jesús en las nubes. Usted y yo esperamos ese momento que Jesucristo aparecerá en las nubes y levantará a su pueblo de los cuatro rincones de la tierra, del norte, del sur, del este, del oeste, y los levantará a todos aquellos que han creído en Él. Bienaventurados sois, favorecidos sois, porque oíste y creíste la palabra de Dios.
Qué hermoso es el Señor que se reveló a nuestros corazones. Qué hermoso es el Señor que puso los ojos sobre ti. Qué hermoso es el Señor que te vio antes de que naciese. Ya sabía el Señor que tú habías sido separado para la gloria de Dios. Dios había puesto sus ojos sobre ti antes que vinieras a esta tierra. Ya Dios sabía que había salvación y vida eterna para ti. Gloria sea a Dios. Por eso somos bienaventurados. Somos favorecidos. Por eso no deje que la tristeza, que los engaños de este mundo y que las malas noticias de este mundo le quiten la mirada en el actor y consumador de la salvación y de la vida eterna que es Jesucristo. Puesto los ojos, hermanos, en Cristo Jesús. No le ponga atención a los burladores. No le ponga atención a aquellos que también usan la palabra para beneficio de ellos. Porque también dice la palabra, ellos ya tienen su recompensa. Y no es recompensa de vida eterna, es recompensa de castigo. La pregunta es, ¿dónde será mejor vivir bien? ¿Aquí en la tierra, que es temporal, versus la eternidad, que es eterno con Dios? Con Dios, por supuesto. Porque es la eternidad con Dios. La vida aquí es temporal. Entonces dice Pedro en el verso 7, para guardar, en la parte intermedia del 7 dice, para guardados, dice, para el juego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, de los que no creyeron y que voluntariamente decidieron rechazar a Jesucristo. Entonces, para esos está reservado ese juicio. El juicio realmente era para Satanás y los ángeles caídos, porque para ellos fue declarado. Pero ahora todo el que rechace la salvación de Jesucristo también entra en esa categoría. Pero usted y yo no estamos ahí. La importancia, ahora en el verso 8, Pablo dirige la palabra a los amados, a la iglesia. Ya no a los burladores, sino que ya les dio una cátedra, ya les dio una enseñanza y los dejó con ella. Y como dice, estos voluntariamente han decidido no creer. Y porque lo hacen voluntariamente, entonces ahora dice, se da una vuelta y enfoca a los amados. Mas, oh amados, verso 8, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Salmo 90, verso 4. Entonces, Dios no está dentro del tiempo. Nosotros estamos limitados en el tiempo, pero la comparación que Él hace de un día a 1000 años es una gran diferencia. Quiere decir que para Dios un día es, o 1000 años, digamos, es como un día para nosotros. Entonces, Dios no está en el tiempo. Si para nosotros 2000 años es mucho tiempo, para Dios son 2 días. Entonces estamos en el segundo día de Dios. Si lo vemos de así. Dios no tiene prisa. La importancia de la palabra. Entonces, Pablo se refiere ya a los hermanos, deja a los burladores, porque ya les dio cátedra, ya les dio enseñanza, y ahora se dirige a los hermanos y les dice en el verso 9, pero el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. ¿Quiénes la tenían por tardanza? Aquellos que decían, nuestros padres hablaban de esto
¿Y dónde está? No ha pasado nada. Todo está igual. Burlones. Mas el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Por qué el Señor no viene? Porque es paciente con nosotros. Pero aquí hay algo para usted y para mí también. Siga leyendo conmigo. No queriendo de que ninguno, ¿qué? Perezca. El perecer acá es estar separado de la gloria de Dios. Sino que todos procedan a ¿qué? Que se arrepientan de sus pecados y acepten a Cristo como único y suficiente Salvador, y Él les dará amplia salvación y vida eterna. Entonces usted dice, ¿cuál es la parte mía, pastor? ¿Quiere que se la diga? Ahí le va. Dios es paciente con nosotros y dice que no quiere que ninguno perezca, ¿verdad? Sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, en nosotros cae la responsabilidad de hablarles a ellos de la salvación en Cristo Jesús. Quedaron calladitos. Entonces, la evangelización está en nuestra responsabilidad. Cuando el Señor dice en Mateo capítulo 28, versos 17, 18 y 19 para adelante, id y hacer discípulos. Es una palabra de orden. No está suplicando que vayamos, no está diciendo si quieres hazlo, si no quieres no lo hagas, sino id. Es una palabra militar que el Señor usa para su iglesia y le ordena a la iglesia de que nosotros llevemos la palabra a aquellos que no conocen de Cristo Jesús. Entonces, usted y yo somos responsables ante Dios, los ministros son responsables ante Dios, todos somos responsables ante Dios, porque esa orden es para todos los cristianos. Entonces, no podemos excusarnos nosotros en decir no tengo tiempo porque me paso mi tiempo solo trabajando. Entonces, estoy evadiendo de una forma la responsabilidad que tengo en el reino de Jesucristo. Entonces usted dice, pero pastor, ¿cómo lo hago? En esta pandemia yo no puedo. Ay, qué buena excusa. Pero tenemos tecnología que la podemos usar. Y poder enviar un texto bíblico a alguien que no conoce del Señor y decirle, este es el camino de la salvación. Entonces, nosotros ante Dios somos responsables de llevar la palabra a ellos. No somos responsables ante Dios de que ellos sean salvos, porque quien trae la salvación a ellos es Dios por medio del Espíritu Santo. Pero usted y yo somos los que estamos llamados a llevar la palabra, no los ángeles, sino que Dios escogió a los redimidos con la sangre del Cordero de Dios. ¿Por qué no a los ángeles? Porque los ángeles nunca han pecado y tampoco no saben lo que es ser perdonado y no saben lo que es recibir el perdón de Cristo Jesús. Mas los redimidos con la sangre del Cordero de Dios pueden testificar de que Jesucristo salva, de que Jesucristo cambia, de que Jesucristo salva. Y los únicos que pueden decir eso son los redimidos, los que se les ha perdonado todos sus pecados. Y somos usted y yo. Por eso volvamos nuestra mirada al actor y consumador de la salvación. No olvidándonos que Él nos ha dado salvación, pero nosotros somos los enviados a llevar la palabra. Puede ser al vecino, puede ser al compañero de trabajo, puede ser a otra persona. Usted no sabe a quién Dios le está hablando. Pero la palabra va a producir fe en ellos
para que crean en Jesucristo, para que no se pierdan y tengan vida eterna. Y la otra parte la hará el Espíritu Santo. No vaya y trate de hacer los que acepten a Cristo Jesús obligándolos, porque eso no es un arrepentimiento genuino. Recuerda cuando usted agarraba a su niño pequeñito y le decía: mi hijo, te voy a dar el remedio. Y allá en mi país había un remedio que le llamaban zorritón. Hasta el nombre era feo. Es un aceite tan feo, hermanos. Me lo dieron a mí. Cuando decía: mi hijo, te vamos a dar remedio. No. Si me alcanza, me lo da, si no, no. Pues usted no puede presentar la palabra y obligar a la gente que acepte a Cristo Jesús. Quien se encargará de llegarles el arrepentimiento hasta lo profundo de su corazón es el Espíritu Santo. Así como llegó en nosotros, el que ha sido convertido sabe el día que se convirtió, que su vida cambió totalmente y que ya no somos lo mismo, queridos hermanos, porque hubo un cambio radical dentro de nosotros. Ahora bien, el que no sabe que es salvo, realmente quizás no lo es. El que duda de su salvación es que realmente no lo es, porque cuando Cristo entra dentro de nosotros, se produce un cambio de liberación espiritual dentro de nosotros, que éramos cautivos del pecado y ahora somos liberados de él, y viene la presencia gloriosa del Espíritu Santo a morar en nosotros. ¡Oh, gloria a Dios! No estoy diciendo que los cristianos pueden fallar a Dios. Estoy diciendo que el que le falla a Dios viene ante su presencia y se arrepiente de sus pecados, y Dios es justo y lo perdona. Esa es la gracia inmerecida de Dios para con nosotros. Algo que no nos merecíamos, pero Dios lo ha hecho para bendecir nuestras vidas. No se preocupe si alguien es salvo o no. En aquel día se dará cuenta si lo es. Preocúpese por usted mismo. Haga la obra de Dios. Haga el trabajo de Dios que Dios nos ha llamado a nosotros. Continuemos. Bien, bueno, ya les di el mensaje. Y dice Pedro en el verso 10: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual, dice, los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Ahora, Pedro ya se va al final de toda la historia presente. ¿Cuándo va a suceder esto? Bueno, en la segunda venida de Jesucristo, Él estará en esta tierra por 1000 años. Y la Biblia dice que después de 1000 años, Satanás será soltado. Y muchos le van a creer. Entonces se desatarán las guerras finales, donde, si usted se va al libro de Apocalipsis, hay una tremenda enseñanza ahí que a veces no la entendemos toda, pero se refiere a la parte final. Entonces, ¿cómo podemos darle sentido que la tierra será destruida? Si Dios permite que hayan guerras entre naciones y tienen armas nucleares, ellos mismos con las armas nucleares pueden traer una gran destrucción al mundo. Pero no está hablando de armas nucleares, está hablando de juego. Entonces, Dios creó los cielos y la tierra, creó los planetas, creó la tierra. Entonces, ¿qué imposible es para Dios hacer cielos nuevos y tierra nueva? No lo es imposible. Entonces, en la lógica humana no entra, ni tampoco entra que Cristo va a regresar,
ni que la tierra va a ser destruida. Pero la iglesia debe de creer las profecías del futuro, el porvenir. Ahora, ¿usted cree que Cristo regresará por la iglesia? Amén. Entonces, ¿cuándo es que se cree entonces que esto va a empezar a suceder? Algunos teólogos dicen que nomás sale la iglesia de la tierra en un periodo de tiempo indefinido, entrará entonces lo que se le llama la gran tribulación. Entonces, esa gran tribulación traerá 3 años y medio de paz. Y los otros 3 años y medio serán de pura guerra. Entonces, eso no debe de afligirle a usted, porque la iglesia ya estará con Cristo. Y Cristo descenderá de la Nueva Jerusalén con su iglesia como su ejército. Entendamos la revelación gloriosa que Dios tiene para el futuro de nosotros. Por eso vale la pena servirle a Cristo Jesús. Aunque sufra, aunque pases maltrato, aunque pases dificultades, aunque tengas problemas económicos, tengas problemas de salud, vale la pena servirle a Cristo Jesús. Vale la pena. ¿Por qué? Porque la palabra me da una luz mucho consoladora, una luz futura que ya Cristo la ha revelado. Dice que Él se ha ido, pero que va a venir otra vez. Esa promesa de que va a regresar por su iglesia otra vez es la primera promesa que recibiremos. Y la segunda, cuando ya viene a la tierra, ya es que trae juicios. Pero primero saca a su iglesia para que entren los juicios finales de Dios. ¿Ve qué hermoso es el Señor con nosotros? Cielo nuevo, tierra nueva. Algunos teólogos dicen, no, la tierra solo va a ser reformada. No importa, sea reformada, limpiada o nueva. La Biblia dice que va a ser nuevo. Todo nuevo. Entonces sigue Pedro diciendo, y esta es como una advertencia en el 10, el verso 10 dice, pero el día del Señor vendrá, dice, como ladrón en la noche. Esa es una advertencia tomada para decir que el Señor, no necesariamente el Señor va a venir en la noche. Dios puede venir en cualquier hora, puede ser de día acá y en China de noche, o otra parte de la tierra de noche, o de noche aquí y en otra parte de día. No importa si viene de día o viene de noche. La advertencia es que estad, dice que, preparados. Sirviéndole a Dios, hermanos. Vivamos para Dios. Goce, disfrute la vida, ríase, llore, lo que se sea, hágalo para el Señor. Porque hay algo mucho más mejor que esto que nos espera. Ahora el verso 11 dice, pues que de todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo debéis vosotros andar en santa, piadosa manera de vivir? Esta es también otra exhortación de Pedro. Entonces la iglesia debe de vivir, dice, número 1, santa, piadosa, sí, es un estilo de vida. Santidad quiere decir separados del pecado. La piedad se practica con su prójimo. El que tiene piedad tiene un corazón sensible. Pero ¿quién hace el corazón sensible a nosotros? El Espíritu Santo. Él es el que se encarga que nuestros corazones, por muy rudos que hayamos sido en la vida, Él nos cambia y nos transforma y nos da corazones sensibles, no solo a la presencia de su Espíritu Santo, sino que también cómo tratar a nuestro prójimo.
verso 12, vamos a continuar. Esperando, dice, apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Esta es la revelación de Pedro. Pero nosotros esperamos, según tus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Quiere decir que en esos cielos nuevos y tierra nueva no habrá pecado, no habrá injusticia, porque ya todo eso será eliminado. Vea lo que Dios va a hacer. Será eliminado y solo va a reinar la justicia de Dios. Por lo cual, verso 14, y esto es para con nosotros, por lo cual dice, oh amados, estando, dice, en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Debemos de vivir en paz unos con los otros. Y si pertenecemos al reino de Dios, se nos pide de que vivamos en paz. La paz os doy, no como el mundo la da. La paz del mundo es temporal. La paz de Dios es permanente. Dios te dará paz aún en medio de las tormentas de la vida. Porque la paz de Dios es interna. Está dentro de nuestras emociones y dentro de nuestro intelecto. Dios traerá paz y calma en nuestras vidas porque vendrán días difíciles, pero Dios quiere que vivamos en paz, y esa paz la podemos lograr solamente creyendo en las promesas de Dios. Si empezamos a dudar de las promesas de Dios, esa paz se va a hacer agitada por la duda. ¿A quién le vas a creer? ¿A la verdad o a la mentira? La verdad ha sido revelada a nosotros, y esa es la que debemos de creer. Es la paz de Dios. No solo da salvación y vida eterna, te da paz aún en medio de las tormentas. Te da el gozo de la salvación en medio de las dificultades. Quiere decir que lo que Dios te da no te lo quita. Te lo quiere quitar el sistema de problemas que hay alrededor de nosotros, pero Dios no te lo quita. Dios se mantiene fiel en su palabra. Para cerrar, versos 17 y 18. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardados, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Quiere decir que también se predica el evangelio de error. No es que exista un evangelio de error, sino que los hombres lo convierten en error. Pero usted y yo tenemos dos cosas importantes que Cristo nos ha dejado. Ha dejado el Espíritu Santo dentro de nosotros y ha dejado la palabra, para que la palabra alumbre vuestros pies por donde caminamos. Y no va a venir cualquiera a sacarte de la fe que es en Cristo Jesús. No va a venir ningún burlador, ningún mentiroso, ningún falso profeta, ningún falso maestro, ningún falso predicador, sino que la palabra alumbrará tu entendimiento y te confirmará donde hay palabra de vida. Te confirmará donde hay palabra sana. Pero donde hay palabra sana son muy pocos los que van. Verso 18, cerramos, dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Cómo termina Pedro diciéndole a la iglesia? Antes bien, creced, dice, en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Quiere decir que si nosotros
crecemos en el conocimiento de la palabra de Dios, no vamos a errar, ni vamos a caer en doctrinas erróneas. Entonces, el crecer requiere que estudiemos la palabra. El crecer quiere que usted y yo pasemos tiempo leyendo la palabra de Dios. Y ahí juntos vamos a crecer. Y juntos le vamos a servir al Señor. Hasta que el Señor regrese. Hagamos la obra del Señor. Estemos en paz. Esté tranquilo. Tranquilo en su hogar, en su trabajo. No escuche las palabras necios de otros. Escuche la voz de Dios, el consejo de Dios. Y te va a ir bien. Cierre sus ojos donde está. Padre, yo te doy gracias. Gracias, oh Dios, por tu palabra que ha sido revelada a los humildes. Y a esos humildes los has llamado a la vida eterna. Gracias por revelarnos tu salvación. Revelarnos a tu Hijo, en el cual nos trajo salvación, el que nos ha perdonado a nuestros pecados. Gracias por tu iglesia, por las bendiciones que tú tienes para cada uno de nosotros. Tú le dijiste al padre Abraham que lo ibas a bendecir, y así mismo estás bendiciendo a tu iglesia. Tus promesas son fieles y verdaderas, y creemos en ellas. Alienta nuestra alma y nuestro espíritu al servicio tuyo, y sobre todo que cuando los congreguemos juntos adoremos tu nombre, glorifiquemos tu nombre, Señor. Guarda y protege a tu iglesia, Señor. Gracias te damos. Amén y amén.